A los 5 años, mis padres me abandonaron en la recogida de equipaje. Un extraño me salvó y, solo después de su muerte, descubrí que era un magnate secreto que me dejó $5.5 millones. Mis padres reaparecieron para demandarme por ello. En el tribunal, sonreían con aire de superioridad, hasta que el alguacil anunció, todos en pie para recibir a la jueza. Las luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth quedaron grabadas en mi memoria, aquella tarde de agosto de 1998. Tenía 5 años, y estaba aferrada a un conejo de peluche desgastado, de pie junto a una montaña de maletas en la cinta de equipaje número 7. Mi madre me había dicho que esperara allí, mientras ella iba a buscar un baño. De eso, hacía ya 3 horas. La seguridad del aeropuerto me encontró, después de que el personal de limpieza informara sobre una niña pequeña que lloraba cerca del equipaje no reclamado. La agente Patricia Miss me tomó la mano con delicadeza y me preguntó dónde estaban mis padres. Le dije, mami dijo que esperara. Dijo que volvería enseguida. La agente Miss buscó durante 45 minutos, antes de revisar los registros del estacionamiento. El Honda Accord plateado, registrado a nombre de Linda y Frank Morrison, había salido del aeropuerto exactamente 17 minutos después de que su vuelo desde Phoenix aterrizara. Lo habían planeado. Más tarde, los documentos judiciales revelarían que mis padres habían discutido abandonarme durante semanas. Mi padre había perdido su trabajo. Mi madre quería mudarse a California, para perseguir una carrera como actriz. Una hija de 5 años no encajaba en su nuevo plan de vida. Pensaron que alguien me encontraría y me pondría en un hogar de acogida, y ellos podrían desaparecer sin la carga de una hija que, para empezar, nunca quisieron. Pero Arthur Pennington me encontró primero. Arthur tenía 72 años, y volvía de visitar a su hija en Arizona. Observó cómo la agente Miss intentaba calmarme, fue testigo de mis lágrimas y mi confusión, y algo en su interior se negó a marcharse. Se acercó a la agente y le preguntó qué pasaría conmigo. Ella le explicó el proceso, servicios de protección infantil, un hogar de acogida de emergencia, e intentos de localizar a la familia. Arthur preguntó si había otra opción. Perdí a mi esposa hace 2 años, le dijo a la agente Miss. Mi casa es demasiado silenciosa. Mi hija vive al otro lado del país. Soy un contable jubilado con un historial impecable, y con suficiente espacio en mi vida para alguien que necesite un hogar. El sistema no suele funcionar de esa manera. La custodia de emergencia requiere verificaciones de antecedentes, estudios del hogar, y montañas de papeleo. Arthur comenzó el proceso de inmediato. Contrató a un abogado, se sometió a las verificaciones de antecedentes, y abrió su casa para la inspección. El proceso tomó 3 meses de acogida temporal, antes de que se convirtiera en mi tutor legal. En 18 meses, me había adoptado por completo. Arthur vivía en una modesta casa de 2 habitaciones, en un tranquilo suburbio de Dallas. Nada en su estilo de vida sugería riqueza. Conducía un Buick de 15 años, compraba en supermercados de descuento, y usaba los mismos 3 suéteres de punto de forma rotativa. Me enseñó a leer usando libros de la biblioteca pública. Cenábamos juntos cada noche a las 6, y siempre me preguntaba sobre mi día, como si cada detalle importara enormemente. Nunca intentó reemplazar a mis padres. Cuando pregunté por ellos durante esos primeros meses, Arthur respondió con honestidad, tomaron una decisión que te hirió profundamente. Eso es culpa suya, no tuya. Te mereces algo mejor, y me voy a asegurar de que lo tengas. Yo lo llamaba papá Arthur. Él me llamaba su segunda oportunidad de hacer bien la vida. La escuela se convirtió en mi santuario. Arthur asistió a cada reunión de padres y maestros, a cada obra escolar, a cada feria de ciencias. Me ayudaba con los deberes en la mesa de la cocina, explicándome pacientemente la división larga y las reglas de gramática. Cuando tuve dificultades con la comprensión lectora en 2º grado, leyó conmigo cada noche, hasta que las palabras comenzaron a tener sentido. Para 4º grado, ya leía 3 niveles por encima de mi curso. Arthur trabajaba a tiempo parcial, asesorando a pequeñas empresas, lo suficiente para mantenernos cómodos, pero no de forma extravagante. Tomábamos vacaciones asequibles en parques estatales, pasábamos los fines de semana en museos gratuitos, y celebrábamos los cumpleaños con pasteles caseros. Ahorró diligentemente para mi fondo universitario, contribuyendo con lo que podía cada mes.
Nunca me sentí pobre, porque nunca me sentí falta de amor. Cuando cumplí 13 años, le pregunté a Artur por qué me había acogido aquel día en el aeropuerto. Estábamos sentados en el porche trasero, viendo aparecer a las luciérnagas mientras caía el anochecer. Me vi a mí mismo en ti, dijo en voz baja. No en la parte del abandono, sino en la necesidad de que alguien creyera en ti. Mi padre me dijo que nunca llegaría a nada. Trabajó en labores manuales toda su vida, y no podía entender por qué yo quería ir a la universidad. Tus padres te dijeron, con sus acciones, que no valía la pena quedarse por ti. Quería demostrarte lo que mi esposa me demostró a mí, que lo vales todo. Artur murió 2 meses después de mi 22º cumpleaños. Un ataque al corazón mientras dormía, rápido e indoloro, según el médico. Me acababa de graduar de la Universidad Estatal de Texas con mi título de maestra, y me preparaba para comenzar mi primer puesto de enseñanza en otoño. Había vuelto a casa ese fin de semana para celebrar mi nuevo trabajo y pasar tiempo con él. Encontrarlo fue el peor momento de mi vida. Llamar al 911 mientras realizaba la RCP que había aprendido en una clase de salud en la universidad, sabiendo que ya era demasiado tarde. Sentarme en el pasillo del hospital, mientras una amable enfermera confirmaba lo que ya sabía, papá Artur se había ido. El funeral fue pequeño. La hija de Artur voló desde Seattle, junto con un puñado de sus antiguos colegas y vecinos. Pronuncié el panegírico, apenas logrando terminar sin derrumbarme por completo. Su hija me abrazó después y susurró, te quería muchísimo. Hiciste que sus últimos años tuvieran sentido. El abogado de Artur, Lawrence Davidson, me llamó 2 días después. El señor Davidson había manejado la petición de adopción de Artur todos esos años atrás y, al parecer, también su testamento. Me pidió que fuera a su oficina ese viernes por la tarde. El bufete de abogados ocupaba el 2º piso de un edificio antiguo en el centro de Dallas. El señor Davidson rondaba los 60 años, con ojos amables detrás de unas gafas con montura de alambre. Me ofreció café y galletas, antes de sentarse detrás de su enorme escritorio de roble. Tu padre era un hombre muy reservado, comenzó el señor Davidson. Lo que estoy a punto de decirte podría ser una gran sorpresa. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había estados financieros, escrituras de propiedad y carteras de inversión. Artur Pennington, el hombre que recortaba cupones y conducía un coche antiguo, tenía un patrimonio neto de aproximadamente $18 millones. Miré fijamente los números, incapaz de procesarlos. Esto tenía que ser un error. Artur hizo su fortuna en bienes raíces comerciales, en los años 70 y 80, explicó el señor Davidson. Compró propiedades en lo que se convirtieron en áreas de alto crecimiento, vendió en los momentos precisos, e invirtió de forma conservadora. Después de que su esposa falleció, simplificó su estilo de vida drásticamente. No necesitaba cosas materiales. Valoraba las experiencias y las relaciones. Mis manos temblaban mientras hojeaba documentos que mostraban propiedades en Dallas, Austin y Houston, cuentas de inversión con grandes firmas, bonos del tesoro, una cartera diversificada gestionada por una de las compañías de gestión de patrimonio más prestigiosas de Texas. ¿Por qué no me lo dijo?, susurré. El señor Davidson sonrió amablemente. Quería que crecieras con normalidad, que entendieras el valor del dinero ganado con trabajo duro, no la riqueza heredada. También quería asegurarse de que lo amaras por quien era, no por lo que tenía. Artur estaba profundamente marcado por personas que lo habían utilizado por dinero en el pasado. Confiaba plenamente en muy pocas personas. Confiaba en mí más que en nadie en el mundo, confirmó el señor Davidson, y por eso te dejó $5.5 millones, junto con instrucciones detalladas para tu futuro. La habitación me dio vueltas. 5.5 millones. Yo era una estudiante universitaria que trabajaba a tiempo parcial en una librería del campus, y que comía fideos instantáneos 3 noches a la semana. El señor Davidson me explicó los detalles. $2 millones estaban en un fideicomiso al que podía acceder de inmediato, para educación, vivienda y gastos de emergencia. Los 3.5 millones restantes se distribuirían con el tiempo, 1 millón cuando cumpliera 25 años, otro millón a los 30, y el resto a los 35. Artur había establecido pautas, animándome a seguir un trabajo significativo, continuar mi educación, y usar el dinero para ayudar a otros.
El resto de su patrimonio va a varias organizaciones benéficas y a su hija, dijo el señor Davidson. Se aseguró de que todos sus seres queridos estuvieran atendidos, pero tú eras su prioridad. Pasó los últimos 15 años de su vida, asegurándose de que tu futuro fuera seguro. Lloré en esa oficina durante 20 minutos, mientras el señor Davidson, en silencio, me proporcionaba pañuelos y no decía una palabra. Cuando finalmente me recompuse, me entregó un sobre más. Arthur escribió esto para que lo leyeras, después de que se resolvieran los detalles legales, dijo. Tómate tu tiempo. Esperé hasta volver a mi apartamento para abrir la carta. La familiar caligrafía de Arthur cubría 3 páginas. Mi queridísima niña, si estás leyendo esto, es que ya no estoy, y acabas de enterarte de que no estaba tan arruinado como pretendía. Espero que puedas perdonar el engaño de un anciano. Quería darte algo más valioso que el dinero, una infancia normal, donde fueras amada por ti misma, no por lo que pudieras heredar. Tus padres biológicos te abandonaron en ese aeropuerto, porque te veían como una carga. Quiero que entiendas, con cada fibra de tu ser, que para mí nunca fuiste una carga. Fuiste una bendición, un regalo, la mayor alegría de mis últimos años. Este dinero es tuyo para que lo uses sabiamente. Confío en tu juicio, porque te he visto crecer y convertirte en una joven reflexiva, compasiva e inteligente. Termina tu educación. Construye una vida que te traiga plenitud. Ayuda a los demás cuando puedas. Enamórate de alguien que vea tu valor. Crea la familia que merecías desde el principio. Y recuerda, siempre eres digna de amor. Siempre eres suficiente. Siempre vale la pena quedarse por ti. Con todo mi amor, papá Arthur. Guardé esa carta en el cajón de mi mesita de noche durante años. En los días difíciles, la releía y recordaba que alguien me había elegido. Alguien se había quedado. Graduarme de la Universidad Estatal de Texas fue agridulce, sin Arthur allí para verme cruzar ese escenario. Pero me gradué summa cum laude con mi título de maestra, impulsada por la determinación de hacer que se sintiera orgulloso. Acepté un puesto como profesora de 3er grado, en una escuela primaria de un barrio de bajos ingresos de Dallas. El dinero que Arthur me dejó significaba que podía elegir un trabajo basado en la pasión, en lugar del salario. La enseñanza se convirtió en mi vocación. Trabajé con niños que me recordaban a mí misma, aquellos que necesitaban que alguien creyera en ellos, que viera más allá de sus circunstancias, hasta su potencial. Usé parte de mi herencia para abastecer mi aula con libros, materiales y recursos que el presupuesto de la escuela no podía proporcionar. Cada estudiante recibía un reconocimiento por su cumpleaños. Nadie pasaba hambre durante el almuerzo. Las excursiones escolares se hicieron posibles. Los padres de mis alumnos me llamaban señorita Anita, sin saber nunca que podía permitirme vivir en cualquier lugar, hacer cualquier cosa. Alquilé un apartamento modesto, conduje un coche usado fiable y viví cómodamente, pero no de forma extravagante. Arthur me había enseñado que la riqueza no se trataba de lo que presumías, sino de lo que podías hacer por los demás. Tenía 26 años, y terminaba mi 4º año de enseñanza, cuando Linda y Frank Morrison me encontraron. 21 años antes, habían abandonado a su hija de 5 años en un aeropuerto y habían desaparecido. Se habían mudado a Los Ángeles, donde mi madre trabajó en varios restaurantes mientras fracasaba en lanzar una carrera como actriz. Mi padre alternaba entre trabajos de construcción y el desempleo. Habían tenido otro hijo, un varón, cuando yo tenía 8 años. Lo habían criado mientras se olvidaban de que yo existía, hasta que se enteraron de la muerte de Arthur y de mi herencia. Nunca sabré cómo se enteraron. Tal vez me habían vigilado mínimamente a lo largo de los años. Tal vez alguien que conocían vio el obituario de Arthur, que mencionaba a su hija adoptiva. Tal vez contrataron a un investigador privado, una vez que se dieron cuenta de que podría haber dinero de por medio. Aparecieron en mi escuela un martes por la tarde, en abril. El director me llamó a la oficina durante mi periodo de planificación. 2 personas que apenas reconocí estaban sentadas en la sala de espera. Mi madre había ganado peso y parecía mayor de sus 52 años. Mi padre estaba quedándose calvo, su rostro curtido y cansado. Anita, dijo mi madre, levantándose con lágrimas en los ojos. Oh, Dios mío, Anita, ¿eres realmente tú? El director parecía confundido.
Señorita Anita, ¿conoce a estas personas? Son mis padres biológicos, dije secamente. Los que me abandonaron en el aeropuerto de FW cuando tenía 5 años. Mi madre se estremeció. Mi padre se aclaró la garganta. Nos gustaría hablar contigo, dijo. En privado, si es posible. Acepté reunirme con ellos en una cafetería después de la escuela, principalmente por una curiosidad morbosa. ¿Qué podrían tener que decir después de casi 2 décadas? Aparecieron con un abogado. Fue entonces cuando supe que no se trataba de reconectar. Se trataba de dinero. Su abogado, un hombre de aspecto resbaladizo con un traje caro, expuso su posición. Como mis padres biológicos, argumentaban que tenían derecho a una parte de mi herencia. Habían pasado por tiempos difíciles. Tenían otro hijo que mantener. Facturas médicas, deudas de tarjetas de crédito. Arthur Pennington había sido un extraño que les habían robado a su hija, y luego la había manipulado para que creyera que no la querían. Ellos habían sido jóvenes y con dificultades cuando me dejaron en ese aeropuerto, pero nunca habían dejado de amarme. Escuché esta ficción con una furia creciente. Me abandonaron, dije en voz baja. Me dejaron junto a una cinta de equipaje y se fueron. Ustedes eligieron hacer eso. Estábamos desesperados, suplicó mi madre. Estábamos arruinados, asustados, ahogándonos. Pensamos que estarías mejor en el sistema, que alguien te adoptaría y podría darte más de lo que nosotros podíamos. Alguien sí me adoptó, dije. Me dio todo, amor, estabilidad, educación, sí, seguridad financiera. Nada de lo cual vino de ustedes. Su abogado intervino. La ley de Texas reconoce los derechos parentales. Eres su hija biológica. Creemos que podemos presentar un caso convincente de que tienen derecho a una compensación por los años que se vieron privados de criarte. No se vieron privados de nada, dije. Ustedes eligieron irse. Éramos jóvenes y cometimos un error, dijo mi padre. ¿No merece todo el mundo una segunda oportunidad? Miré a estos extraños, que habían aportado ADN pero nada más a mi vida. Arthur me dio todo lo que ustedes se negaron a dar, dije. Él estuvo ahí, cada día. Él me eligió. Ustedes se eligieron a sí mismos. Estamos preparados para presentar una demanda, dijo su abogado. Preferiríamos resolver esto amistosamente. ¿Cuánto?, pregunté fríamente. $2 millones sería justo, respondió el abogado, considerando las circunstancias. Me levanté. Nos vemos en el tribunal. Presentaron su demanda 3 semanas después. Morrison contra Morrison, un caso de mis padres biológicos demandándome por una parte de mi herencia del hombre que realmente me había criado. Su argumento legal se centraba en la alienación parental, alegando que Arthur me había influenciado injustamente en su contra y se había enriquecido, con el papel que debería haber sido de ellos. Contraté a Verónica Chen, una de las mejores abogadas de derecho de familia de Dallas. Había manejado casos de custodia complejos y no se intimidaba por tácticas de litigio agresivas. No tienen un caso muy sólido, me dijo Verónica durante nuestra primera reunión. Los derechos parentales fueron legalmente terminados cuando Arthur te adoptó. No pueden reclamar derecho a los bienes de alguien que no tenía ninguna relación con ellos. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque las demandas son caras y estresantes. Esperan que llegues a un acuerdo solo para que te dejen en paz. Es una extorsión. Me negué a llegar a un acuerdo. Mis padres no me habían dado nada. Me habían dejado traumatizada y sola en una terminal de aeropuerto. Arthur me lo había dado todo, y yo honraría su legado protegiendo lo que tanto había trabajado para proporcionar. La demanda afectó cada aspecto de mi vida. Mi director me llamó a un lado una tarde, preocupado por el estrés que estaba sufriendo. Varios padres se habían enterado del caso a través de la cobertura de noticias locales y me preguntaron si necesitaba apoyo. Mis colegas profesores se unieron a mi alrededor, trayéndome café durante las difíciles declaraciones y cubriendo mis clases cuando tenía que reunirme con Verónica. Pero la peor parte fue la atención de los medios. Una estación de televisión local recogió la historia: niña abandonada hereda millones, padres biológicos demandan. El titular lo hacía sonar como una telenovela, en lugar de mi vida real.
Los reporteros llamaron a mi escuela, aparecieron en mi edificio de apartamentos e intentaron entrevistar a vecinos y antiguos profesores. Mis padres dieron entrevistas, retratándose como víctimas desconsoladas que habían sido separadas de su amada hija por un hombre rico con una agenda. Vi una de estas entrevistas en la oficina de Verónica, con el estómago revuelto mientras mi madre se secaba los ojos y hablaba de la hija que había perdido todos esos años atrás. Es convincente, dije con amargura. Casi parece que se lo cree ella misma. Los narcisistas a menudo lo hacen, respondió Verónica. Reescriben la historia en sus propias mentes hasta que creen genuinamente su versión de los hechos. Tu madre probablemente se ha convencido a sí misma de que abandonarte fue un noble sacrificio, en lugar de un abandono egoísta. La fase de investigación de la demanda reveló detalles que nunca había conocido. El abogado de mis padres citó los registros del día en que fui abandonada, con la esperanza de encontrar algo que pintara a Arthur de forma negativa. En cambio, los registros mostraron que la seguridad del aeropuerto había documentado el incidente a fondo. La agente Miss había presentado un informe detallado, señalando que las cámaras de vigilancia habían capturado los movimientos de mis padres a través de la terminal, aunque las grabaciones reales habían sido destruidas hace mucho tiempo, según las políticas de retención estándar. Su informe describía cómo mi padre había mirado su reloj repetidamente, mientras mi madre se arrodillaba, me hablaba brevemente, señalaba hacia la recogida de equipaje, y luego se alejaba sin mirar atrás. Se habían movido rápidamente por la terminal, sin mirar ni una sola vez por encima del hombro para ver cómo estaba. El informe también documentaba las acciones de Arthur. Había estado sentado en el área de la terminal, esperando su vuelo de conexión, cuando se dio cuenta de que estaba sola. La agente Miss señaló que él esperó casi 20 minutos, esperando claramente que un adulto regresara, antes de acercarse a ella para preguntar sobre mi situación. Su preocupación había sido genuina e inmediata. Verónica planeaba usar la detallada documentación de la agente Miss en el juicio si era necesario. Pero surgieron más descubrimientos que fortalecieron nuestro caso. Mis padres habían dejado Phoenix con una deuda significativa en sus tarjetas de crédito y se declararon en bancarrota 6 meses después de abandonarme. Les dijeron a los acreedores que no tenían dependientes. Cuando solicitaron asistencia gubernamental en California, se declararon sin hijos. Cada documento oficial que habían presentado durante 2 décadas indicaba que solo tenían un hijo, mi medio hermano menor. No solo te abandonaron físicamente, explicó Verónica. Te borraron de sus vidas por completo. Tomaron decisiones deliberadas y repetidas para fingir que no existías. No fue un momento de crisis del que se arrepintieron. Fue una decisión sostenida. La declaración de mi padre fue particularmente reveladora. Bajo juramento, admitió que discutieron dejarme en el aeropuerto durante varias semanas antes de hacerlo. Afirmó que fue idea de mi madre, pero que él había estado de acuerdo porque no podían permitirse otra boca que alimentar. Cuando Verónica le preguntó por qué no habían buscado opciones legales, como entregarme a los servicios infantiles a través de los canales oficiales, no tuvo respuesta. Solo necesitábamos un nuevo comienzo, había dicho, como si yo fuera un sofá viejo que habían dejado en la acera. El costo emocional fue enorme. Había pasado años en terapia durante mi adolescencia, procesando el abandono y construyendo apegos saludables. Arthur se había asegurado de que tuviera acceso a una buena atención de salud mental, entendiendo que el trauma no desaparecía solo porque te amaran en el presente. Ahora, todo ese viejo dolor resurgió. Tenía pesadillas con aeropuertos, con ser abandonada, con que Arthur no estuviera allí cuando me despertara. Mis alumnos notaron que no era yo misma. Los niños de 3er grado son perceptivos de maneras que los adultos subestiman. Uno de mis alumnos, un niño llamado Tyler, cuyo padre había abandonado a su familia, me trajo un dibujo durante el recreo. Mostraba 2 figuras de palo tomadas de la mano bajo un arco iris, con las palabras, familia es quien te quiere, escritas con crayones. Mi mamá dice que estás pasando por algo difícil, me dijo Tyler seriamente. Pero tú nos enseñaste que las cosas difíciles no duran para siempre. Guardé ese dibujo en mi escritorio durante toda la batalla legal. En los días más oscuros, cuando el abogado de mis padres enviaba correspondencia legal particularmente cruel, o cuando la jueza asignada a nuestro caso inicialmente parecía simpatizar con sus reclamos de alienación parental, miraba el arco iris de Tyler y recordaba por qué estaba luchando. No solo por mí, sino por cada niño que necesitaba saber que la familia real te elige, cada día.
El caso se prolongó durante 10 meses. Declaraciones, solicitudes de documentos, intentos de mediación que no llegaron a ninguna parte. Mis padres jugaron constantemente la carta de la víctima, padres pobres y luchadores que habían cometido un error y habían perdido a su hija para siempre. Afirmaron que me habían buscado, pero que no pudieron encontrar ningún registro. Pintaron a Artur como un oportunista rico que se había aprovechado de su crisis temporal. Nada de eso era cierto, pero su abogado era hábil para tejer narrativas. Mi madre lloró durante su declaración, hablando de cuánto me había extrañado, de cómo se arrepentía de su elección y de que quería una relación. Podría haber sido conmovedor, si no hubiera leído los documentos judiciales que probaban que habían luchado activamente para evitar que alguien los localizara después de abandonarme. Mi padre afirmó que había querido volver por mí, pero que mi madre había insistido en que era mejor dejarme ir. Cada uno culpaba al otro, sus historias nunca coincidían del todo. El juicio estaba programado para noviembre, unos 2 años después de la muerte de Artur. Verónica me preparó exhaustivamente. La clave de nuestra defensa era simple, la ley estaba de nuestro lado. Artur me había adoptado legalmente. Sus bienes eran suyos para distribuirlos como quisiera. Mis padres biológicos no tenían derecho a nada de lo que él había poseído. Pero como sabe cualquiera que haya pasado por el sistema legal, lo que debería suceder y lo que sucede no siempre es lo mismo. 3 semanas antes del juicio, Verónica me llamó con noticias inesperadas. La jueza asignada a nuestro caso es Margaret Pennington, dijo. Acabo de recibir la notificación. Mi corazón se detuvo. La hija de Artur. Sí. Ha sido jueza de tribunales de familia en el condado de Dallas durante 8 años. Debería haber anticipado esta posibilidad, pero con docenas de jueces en el sistema, las probabilidades parecían escasas. ¿Qué significa esto?, pregunté. Significa que el abogado de tus padres presentará inmediatamente una moción de recusación. Argumentarán que no puede ser imparcial, porque es la hija biológica de Artur y tu hermana legal. Si se concede la recusación, depende de los argumentos específicos y de la respuesta de la jueza Pennington. La moción de recusación se presentó al día siguiente. El abogado de mis padres argumentó que la jueza Pennington tenía tanto una relación familiar conmigo, como un posible interés financiero en proteger la distribución del patrimonio de Artur. Verónica presentó una respuesta, señalando que la jueza Pennington ya había recibido su herencia del patrimonio de Artur de forma independiente, no tenía ningún interés financiero en mi parte, y era profesionalmente capaz de ser imparcial. La audiencia de recusación tuvo lugar 2 semanas antes del juicio programado. La jueza Pennington presidió su propia audiencia, lo cual era un procedimiento estándar. Escuchó ambos argumentos con atención, su rostro neutral y profesional. Señor Harris, se dirigió al abogado de mis padres, usted argumenta que mi relación con la demandada crea una apariencia de parcialidad. Reconozco que Artur Pennington fue mi padre, y que adoptó legalmente a Anita Morrison. Sin embargo, tuve un contacto mínimo con Anita durante su infancia, ya que yo vivía en Arizona mientras ellos vivían en Texas. El patrimonio de mi padre se liquidó independientemente de estos procedimientos. No tengo ningún interés financiero en el resultado de este caso. Hizo una pausa, revisando sus notas. La cuestión ante este tribunal es puramente legal. ¿Tienen los demandantes una reclamación válida sobre los bienes distribuidos a través de una adopción y un testamento legales? Mis sentimientos personales sobre mi padre no cambian las normas legales que se aplican. Levantó la vista. Sin embargo, también reconozco que incluso la apariencia de incorrección puede socavar la confianza del público en el sistema judicial. Señor Harris, deniego su moción de recusación, pero dejo claro mi razonamiento para el registro. Si cree que mis fallos durante el juicio demuestran un sesgo real, en lugar de una interpretación legal, tendrá motivos para apelar, pero no me recusaré basándome en especulaciones sobre cómo podría fallar. El abogado de mis padres parecía frustrado, pero no tuvo más remedio que aceptar la decisión. El juicio tuvo lugar en el Tribunal del Distrito 68 del Condado de Dallas. El juzgado era un imponente edificio en el centro, todo mármol y autoridad. Me vestí de forma conservadora, una chaqueta azul marino, una blusa blanca, joyas mínimas. Verónica me había instruido sobre el comportamiento en la sala, tranquila, serena, segura. Mis padres llegaron con su abogado y varias personas que no reconocí, presumiblemente testigos de carácter.
Mi madre llevaba un vestido apropiado para la iglesia y un Biblia. Mi padre llevaba un traje que le quedaba mal. Claramente, a ellos también los habían instruido sobre la presentación. El alguacil se paró al frente mientras todos tomábamos asiento. Todos en pie para la honorable jueza Margaret Pennington. La jueza Pennington entró por la puerta lateral con su toga negra, su cabello plateado recogido en un elegante moño. Tenía 65 años, la única hija de Arthur, la hija que había vivido en Arizona y había volado a casa para su funeral. A pesar de la audiencia de recusación, verla en el estrado todavía se sentía surrealista. La jueza Pennington tomó asiento y revisó el expediente del caso. Cuando levantó la vista, su mirada recorrió la sala con calma autoridad. Este tribunal escuchará ahora los argumentos en el caso Morrison contra Morrison. Señor Harris, usted representa a los demandantes. Sí, su señoría. Presente su caso. Lo que siguió fueron 3 horas del abogado de mis padres tratando de construir un caso sobre por qué 2 personas que habían abandonado a su hija merecían dinero del hombre que la había criado. Argumentó angustia emocional, pérdida del consorcio parental y dificultades financieras. Presentó a mis padres como víctimas de las circunstancias, que habían sido despojados de su hija por un extraño rico con recursos que ellos no podían igualar. La jueza Pennington escuchó sin expresión, haciendo ocasionalmente preguntas agudas que revelaban la debilidad de sus argumentos. Señor Harris, dijo en un momento, ¿es consciente de que sus clientes nunca fueron acusados de abandono de menores? Sí, su señoría. Cooperaron con las autoridades. Cooperaron, desapareciendo en California y no proporcionando ninguna dirección de reenvío. Estaban en dificultades, su señoría. Tomaron una mala decisión en un momento de crisis. Una crisis que resolvieron mudándose al otro lado del país y empezando de nuevo sin su hija. Eran jóvenes. Tenían 24 y 26 años, replicó la jueza Pennington. Suficientemente mayores para ser responsables de sus elecciones. El abogado se centró en argumentos emocionales. Llamó a mi madre al estrado, donde testificó entre lágrimas sobre cuánto me extrañaba, cómo se arrepentía de su elección y que deseaba una relación. Afirmó que Arthur le había impedido contactarme, aunque no pudo explicar por qué nunca había intentado comunicarse a través de los canales oficiales. Las preguntas de la jueza Pennington atravesaron la actuación. Señora Morrison, ¿alguna vez presentó una petición para recuperar la custodia de su hija? No sabía cómo, su señoría. No consultó a un abogado. No podíamos permitirnos uno. Sin embargo, se mudó a Los Ángeles, tuvo otro hijo y mantuvo un hogar durante 19 años sin intentar nunca contactar a Anita. Mi madre tuvo dificultades para encontrar una respuesta. Pensé que era mejor para ella. Pensé que era feliz. Pero ahora que ha heredado dinero, ha decidido que es hora de reconectar. No se trata de eso. Entonces, explíquele a este tribunal por qué presentó esta demanda pocos meses después de enterarse de la muerte de mi padre y de la herencia de Anita. Silencio. Cuando fue el turno de Verónica, desmanteló metódicamente cada argumento. Presentó la documentación del abandono en el aeropuerto de FW, los informes policiales, los procedimientos de custodia de emergencia. Mostró los meticulosos registros de Arthur sobre mi crianza, expedientes escolares, citas médicas, actividades extracurriculares. Demostró su constante inversión financiera en mi futuro a través de contribuciones regulares a mi fondo universitario. Me llamó al estrado. Testifiqué sobre el amor de Arthur, su dedicación, su elección deliberada de vivir modestamente mientras se aseguraba de que mis necesidades estuvieran cubiertas. Expliqué cómo me enseñó el valor de la educación, el trabajo duro y la compasión. Describí la carta que me había dejado, sus razones para mantener su riqueza en privado. ¿Habló alguna vez Arthur Pennington negativamente de sus padres biológicos?, preguntó Verónica. Nunca, dije. Me dijo que habían tomado una decisión que me había herido, pero nunca los criticó ni intentó envenenarme contra ellos. Se centró en construir nuestra vida juntos. Le animó a buscarlos. Dijo que si alguna vez quería encontrarlos, él apoyaría esa decisión. Yo elegí no hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos me habían abandonado, y Arthur me había elegido. Él era mi padre en todos los sentidos que importaban.
El abogado de mis padres intentó sacudir mi testimonio en el contrainterrogatorio, sugiriendo que Arthur me había manipulado o había influido en mis recuerdos. La jueza Pennington detuvo esa línea de interrogatorio. Señor Harris, la testigo tenía 5 años cuando fue abandonada. Sus recuerdos de ese evento no requieren manipulación. Recuerda lo que pasó porque fue traumático. El juicio concluyó tarde en el segundo día. La jueza Pennington anunció que revisaría todas las pruebas y emitiría un fallo en un plazo de 2 semanas. Se levanta la sesión. Mientras todos salían, mi madre intentó acercarse a mí en el pasillo. Verónica la interceptó con suavidad. Señora Morrison, debería hablar con su abogado sobre el contacto apropiado. Mi madre me miró con ojos desesperados. Anita, por favor. ¿Somos familia? No, dije en voz baja. No lo somos. La familia aparece. La familia se queda. Ustedes son extraños que comparten mi ADN. El fallo llegó 12 días después. Verónica me llamó a la escuela durante el almuerzo, apenas conteniendo su emoción. Necesitas sentarte para esto. La decisión de la jueza Pennington tenía 32 páginas y era absolutamente mordaz. Abordó metódicamente cada afirmación que mis padres habían hecho y encontró que cada una carecía de mérito. Citó la ley de Texas sobre adopción, terminación de los derechos parentales y distribución de patrimonio. Hizo referencia a precedentes de casos que se remontaban a 40 años. Pero la sección más poderosa fue personal. La jueza Pennington escribió sobre el carácter de su padre, su cuidadosa consideración al elegir adoptarme, su dedicación a proporcionar un cuidado estable y amoroso. Señaló que Arthur podría simplemente haber informado de mi abandono y haberse marchado, pero había elegido darle un hogar a una niña traumatizada. Se dirigió a mis padres directamente en su conclusión, la afirmación de los demandantes de que fueron privados de su relación parental por la intervención de Arthur Pennington es, en el mejor de los casos, falsa, y en el peor, fraudulenta. Se privaron a sí mismos de esa relación cuando eligieron conscientemente abandonar a su hija de 5 años en un lugar público y huir de la jurisdicción. Ningún tribunal puede restaurar lo que ellos entregaron voluntariamente. La demanda fue desestimada con prejuicio, lo que significaba que no podían volver a presentarla. Además, la jueza Pennington ordenó a mis padres que pagaran mis honorarios legales, que habían superado los $120.000. Señaló que su demanda era frívola y parecía motivada únicamente por el beneficio económico. Mis padres presentaron una apelación. Fue denegada. Intentaron llevar su caso a un tribunal superior. Eso también fue denegado. Finalmente, casi 2 años después de que aparecieran por primera vez en mi escuela, la batalla legal terminó por completo. Nunca más supe de ellos. La vida continuó. Seguí enseñando, seguí usando mis recursos para ayudar a los estudiantes que necesitaban apoyo. Establecí un fondo de becas a nombre de Arthur, para estudiantes de entornos difíciles que mostraran promesa académica y buen carácter. La primera beneficiaria fue una niña llamada Ashley, cuya madre estaba en prisión y cuya abuela la criaba con una pensión de invalidez. Para cuando yo tenía 30 años, Ashley se había graduado de un colegio comunitario y estaba trabajando para obtener su título en trabajo social. Conocí a mi esposo cuando tenía 29 años. Daniel era profesor de ciencias de secundaria, amable y paciente, con un agudo sentido del humor y un profundo compromiso con sus alumnos. Conectamos por nuestra creencia compartida de que la educación podía cambiar vidas. Le conté sobre Arthur en nuestra tercera cita, queriendo que entendiera de dónde venía. Parece que fue un hombre increíble, dijo Daniel. Fue todo mi mundo durante 16 años, respondí. Me alegro de que me encontrara en ese aeropuerto. Me alegro de que decidiera que valía la pena quedarse por mí. Daniel me propuso matrimonio un año después en el arboreto de Dallas, el lugar favorito de Arthur. Habíamos esparcido sus cenizas allí, según sus deseos, bajo el roble donde solía leerme los sábados por la tarde. Nos casamos en una pequeña ceremonia, con amigos cercanos y una jueza de tribunales de familia jubilada oficiando. La jueza Margaret Pennington se había jubilado el año anterior y se había convertido en una presencia querida en mi vida, la hermana que nunca había conocido realmente, pero que compartía mi amor por el hombre que me había salvado. Mi padre estaría muy orgulloso de ti, me dijo Margaret en la recepción. Te convertiste exactamente en quien él esperaba que fueras.
Ahora tengo 34 años. Daniel y yo tenemos 2 hijas, Grace, que tiene 6 años, y Lucy, que tiene 3. Vivimos en el mismo modesto suburbio de Dallas donde Arthur me crió, a solo 3 calles de su antigua casa. Mis hijas visitan regularmente el roble de papá Arthur, donde les cuento historias sobre el hombre que me enseñó que la familia no se trata de biología. Sigo enseñando 3er grado. Tendré acceso a la última parte de mi herencia el próximo año, cuando cumpla 35. Daniel y yo hemos discutido usarla para abrir un centro de aprendizaje para jóvenes en riesgo, un lugar donde niños como yo una vez fui puedan encontrar apoyo, tutoría y adultos que crean en su potencial. A veces pienso en mis padres biológicos. Ya no los odio. Siento lástima por ellos. Se perdieron el conocerme, el verme crecer y convertirme en la persona que Arthur me ayudó a ser. Eligieron el dinero por encima de la conexión, la codicia por encima de la gracia. Aparecieron exigiendo lo que nunca habían ganado y se fueron sin nada más que deudas legales y el conocimiento de que su hija construyó una vida hermosa sin ellos. Arthur solía decirme que la mejor venganza es vivir bien. Tenía razón en eso, como en la mayoría de las cosas. No necesito vengarme de Linda y Frank Morrison. Su castigo es saber que desecharon algo precioso que otra persona atesoró. Cada noche, arropo a mis hijas en la cama y les digo que las quiero. Me aseguro de que sepan que son deseadas, valoradas y que vale la pena quedarse por ellas. Les muestro con acciones lo que Arthur me mostró a mí, que elegir a alguien cada día es lo que te convierte en familia. La semana pasada, Grace me preguntó sobre el hombre en el marco de fotos de mi mesita de noche, la vieja fotografía de Arthur sosteniéndome, con 5 años, en el zoológico. Ese es papá Arthur, le dije. Fue mi papá, y fue la mejor persona que he conocido. ¿Dónde está ahora? Ya no está, cariño. Pero me dejó algo más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Qué? Me dejó sabiendo que yo era digna de ser amada. Y ese es un regalo que te daré a ti y a tu hermana cada día de mi vida. Ella pensó en esto seriamente, como lo hacen los niños de 6 años. Tus primeros padres te querían. No creo que supieran cómo, dije honestamente. Pero papá Arthur me amó lo suficiente por todos. Grace me abrazó con fuerza. Me alegro de que papá Arthur te encontrara. Yo también, mi niña. Yo también. A veces, en los días difíciles, cuando la enseñanza parece abrumadora o la paternidad parece imposible, saco la carta de Arthur y releo las palabras que escribió todos esos años atrás. El papel está desgastado ahora, arrugado por innumerables lecturas, pero el mensaje sigue siendo claro. Siempre fui digna de amor. Siempre fui suficiente. Siempre valió la pena quedarse por mí. Un extraño en un aeropuerto se lo demostró a una niña asustada de 5 años. Yo paso mi vida demostrándoselo a otros. Esa es la herencia que más importa. No el dinero, no la seguridad, sino la certeza absoluta de que fui elegida, de que alguien me miró y decidió que yo lo valía todo. Mis padres volvieron exigiendo un pago por el ADN que aportaron. Pero la verdadera paternidad no es biología. Es estar presente. Es quedarse. Es elegir a alguien cada día, incluso cuando es difícil. Arthur Pennington me enseñó esa lección en la cinta de equipaje número 7, en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, una tarde de agosto de 1998. Y siguió enseñándomela hasta el día de su muerte. Esa es la verdadera victoria. No el triunfo en el tribunal o la demanda desestimada, sino la vida que construí desde los cimientos que Arthur me proporcionó. Mis padres pensaron que podían aparecer y reclamar lo que nunca habían ganado. En cambio, obtuvieron exactamente lo que merecían, nada. Mientras tanto, yo lo obtuve todo, amor, familia, propósito y el conocimiento de que la elección de Arthur de salvarme ese día cambió no solo mi vida, sino las vidas de todos a quienes llegaría a enseñar, ayudar y amar. La mejor venganza, realmente, es vivir bien. Arthur lo sabía. La jueza Pennington lo sabía. Y ahora, mis hijas también lo saben. Algunas familias nacen. Otras familias se eligen. Arthur me eligió cuando más necesitaba a alguien. Esa es una historia que vale la pena contar. Ese es un legado que vale la pena honrar. Esa es una herencia que ninguna demanda podría tocar jamás.
Esa certeza es lo que moldeó cada elección que hice después. No el miedo, no la ira, no la venganza, solo el conocimiento de que había sido elegida cuando más importaba. Arthur Pennington vio a una niña asustada de 5 años, sola en la cinta de equipaje número 7, y decidió que valía la pena el esfuerzo, el papeleo, la paciencia, el amor. Él eligió dar un paso adelante, cuando 2 personas eligieron marcharse. Esa única decisión resonó a través de cada año de mi vida. Mis padres biológicos pensaron que podían volver décadas después y reclamar una recompensa solo por la genética. Creían que la sangre les daba derecho a algo que nunca habían ganado. Lo que aprendieron, en cambio, fue que la ley, como la vida, valora las acciones por encima de las intenciones, las elecciones por encima de las excusas. Arthur me eligió. Y gracias a esa elección, construí una vida arraigada en la estabilidad, la compasión y el propósito. Construí una familia que está presente. Construí un aula donde los niños saben que importan. Construí un futuro donde el abandono no tuvo la última palabra. Ya no guardo amargura. Llevo gratitud. Gratitud por el hombre que se convirtió en mi padre. Gratitud por la jueza que defendió la verdad sobre la manipulación. Gratitud por los niños a los que enseño, que me recuerdan cada día por qué elegir a alguien importa. Arthur solía decir que el amor no se demuestra por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie está mirando. Él vivió esa creencia en silencio, de manera constante, sin aplausos. Y mucho después de su muerte, sus acciones todavía hablan, cada vez que tranquilizo a un estudiante asustado, cada vez que defiendo a un niño que se siente invisible, cada vez que les digo a mis hijas que son deseadas, valoradas y que vale la pena quedarse por ellas. Ese es el legado de Arthur. No el dinero, no las propiedades, no la victoria en el tribunal. El legado es la elección. Un extraño me eligió una vez, y yo elijo a otros cada día.